Yo creo que el problema más importante que tienen es que no se pueden comunicar con nosotros. Les cuesta mucho comunicarse. Vamos a contar su experiencia porque usted lo intentó. Cuéntenos desde el principio, usted iba pilotando el avión, vio un objeto e intentó comunicarse con él. ¿Cómo fue todo? Bueno, este es un caso que me ocurrió a mí hace ya tiempo, ya lo he expuesto alguna vez en televisión. Y este es un vuelo que yo hacía de Londres a Alicante y de repente, a rumbo de colisión, se me vino una luz enorme, se me quedó parada prácticamente a 10 metros. Pasé miedo físico porque, como ya digo, yo creía una colisión inminente, pero se quedó estático a una distancia de unos 10 metros, empezó a evolucionar en todas las direcciones, izquierda, derecha, hacia adelante, hacia atrás, y entonces yo alerté pues, al control radar, le dije que tenía un objeto extraño no identificado y que a ver si lo detectaban ellos. Efectivamente, hablé por el canal de emergencia, que era el 21.5, que es un canal que nunca lo usamos, y entonces ya se alertó toda la cobertura nacional y tuvieron un contacto radar del objeto que yo estaba viendo. Esto duró aproximadamente unos 10 minutos, a los 10 minutos desapareció y después yo, como ya he dicho, iba a Alicante, al día siguiente tenía un vuelo a Barcelona y el jefe de alerta y control me dio un papel en el cual estaba todo lo que había registrado los radares de la parte mediterránea de nuestro país. ¿Usted en ningún caso intentó ponerse en contacto con ese Sí, ovni? tuvimos un intento de comunicación a nivel de luces, a nivel de palabra. ¿Qué es lo que hizo exactamente? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo exactamente? Bueno, pues yo encendí y apagué las luces del avión, que son unas luces muy potentes, que por ejemplo desde Valencia se pueden ver en Ibiza. ¿Y no hubo respuesta por parte del objeto? Hubo una de las veces que sí, porque yo establecía un código, apagando una vez y dos veces las luces, eran sí o no, y entonces hubo un momento que el objeto aquel, que era como un ojo humano, que tenía un resplandor extraño, grisáceo, y que percibíamos como que se apagaba y se encendía, o sea, como si nos contestaba. Yo hice una serie de preguntas como si eran amigos, enemigos, si eran de esta galaxia, etcétera, etcétera, y hubo veces que creíamos que hemos creído que se apagaba y se encendía como dándonos una respuesta. ¿Usted cree que es posible que personas de este planeta se vayan en esas naves? Bueno, yo eso ya me cuesta un poco más creerlo, porque eso es una cosa que yo la vivencia más importante que he tenido es esto que estoy contando, y lo otro pues no tengo ninguna... Y sin embargo nos comentaba que a otro compañero suyo le pasó que dos personas... Pero no iba yo en ese vuelo, ¿eh? O sea, pero se lo contaron con todo lujo de sí, detalles. Sí, no, y además me lo han contado con toda la seriedad del mundo, y entonces es evidente que... La azafata vio algo raro en esas dos personas, avisó al comandante y cuando volvieron a por ellos ya no estaban. No estaba, incluso la Guardia Civil fondeó el avión y ahí el avión iba completo y tomó tierra con 2 pasajeros menos. Como pueden comprobar, las historias que nos cuenta una persona que está muy cerca de las estrellas son realmente, cuando menos, para saber qué puede estar pasando en otros mundos. Está también con nosotros otra persona conocida para ustedes que investiga el fenómeno OVNI. Es un compañero, es un periodista, Juan José Benítez. Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que el caso del comandante se lo sabía perfectamente, junto a otros muchos. Creo que son todos espectaculares y el último en el que está trabajando, que va a ser su próximo libro, será polémico cuando menos. Pues sí, yo conocía el caso del comandante Juan Ignacio, que ahora está en Jumbo, y he interrogado, creo recordar que unas 80 tripulaciones de líneas comerciales que han tenido experiencias. El último caso, o los últimos en los que yo estoy ahora trabajando, son quizás casos muy delicados porque tocan directamente los militares, es decir, militares que han sido testigos del fenómeno OVNI, directamente. Perdona, vaya a interrumpirle, quiero hacer una aclaración. Hemos invitado también en este programa a que participara un representante del Ejército del Aire y han declinado venir al programa, por lo tanto creo que es obligado matizar este detalle. Sí, bueno, son todos los ejércitos españoles, desde el aire hasta, en fin, tierra, Guardia Civil, en fin, todos los cuerpos que tienen algún tipo de relación con seguridad del Estado incluso, y que, aunque parezca mentira, pues muchos de ellos han tenido encuentros importantes. Hay incluso casos de desapariciones de aviones de combate, pero lo que ocurre es que como el tema OVNI es secreto, es materia clasificada,
pues es realmente difícil, ¿no?, que llegar hasta esto. Afortunadamente, las nuevas generaciones de militares tienen la mente mucho más abierta y, bueno, es posible el contacto, es posible que nos cuenten lo que han vivido o lo que han vivido otros compañeros. No queremos destripar, dicho de una forma coloquial, el libro, pero hay un caso muy concreto que se está investigando, el de un avión Harrier de la base de Rota. Sí, ¿Qué pasó? ese es uno de los casos importantes, hay más, pero las noticias que tenemos, yo estoy en plena investigación y por tanto no puedo asegurarlo al 100%, pero por los contactos que estoy teniendo, este avión desapareció a 4 millas de la cabecera de pista de la base de Rota, en Cádiz. Y además desapareció, según los testimonios del avión, otro Harrier que iba volando con él, en el momento que entró en una nube. El radar que los iba siguiendo, como es lógico, no observó ninguna trayectoria de descenso, de caída, sino que simplemente se extinguió en el radar al mismo tiempo que el otro piloto lo veía entrar en la nube. No se ha encontrado absolutamente nada. No existe ningún rastro. Se ha fondeado, se ha investigado el mar con barcos, con todo tipo de aparatos, con goniómetros, etcétera, y no hay ni un resto. Es decir, es una de las desapariciones misteriosas, por lo menos. Es decir, tampoco es que yo pueda decir en absoluto que se trate de un ovni. Estamos en el proceso de investigación y no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Lo que sí es cierto es que es muy extraño. Pero casos como este hay muchos recogidos, supongo que el comandante también los tendrá, Javier Sierra también, y por supuesto están en distintos libros sobre ovnis. Parece ser que es una constante que se repite periódicamente, que desaparecen aviones y que desaparecen personas, que no estamos hablando de nada de ciencia ficción. No, no, no. Lo que ya no sabemos es si las razones últimas tienen que ver o no con los ovnis. Eso ya es más complicado, aunque hay bastantes testimonios repartidos en todo el planeta en los que antes de la desaparición de una persona, incluso de una familia entera, se ha visto una luz misteriosa, una niebla extraña en la que se ha perdido esta familia entera. Pero sí son relativamente frecuentes. Hay casos, yo recuerdo ahora de un piloto norteamericano que desapareció del cielo con otro caza hace unos años y volvió a aparecer a los 16, se le había dado por muerto, volvió a aparecer a los 16 años y contó más o menos algo parecido a lo que estaba contando Próspera. Le enseñaron matemáticas, le operaron y le operaron de apendicitis además sin que quedara ninguna huella. En fin, una serie de fenómenos que aparentemente parecen ficción, pero cuando uno los investiga se da cuenta de que hay algo realmente importante. Una curiosidad, en este último caso de esta militar que desapareció de 16 años, ¿había envejecido? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. No, exactamente igual. No había pasado el tiempo. No había pasado el tiempo. Realmente es espectacular. Yo, por entrar un poco más a fondo en el fenómeno OVNI, creo recordar también que hay algunos casos de personas que han tenido contacto con estos seres extraterrestres que aterrizan y que luego se van de nuevo. Hay mucha polémica. Es posible que la gente esté confundida cuando tan pronto se habla de personas muy altas como muy bajas, con ojos, sin ojos. Esto da lugar a que hay una cierta incredulidad en torno a estas afirmaciones que se ven en los libros sobre ovnis. Es lógico y es normal porque el fenómeno ovni no está todavía aceptado por la universidad, que es quien realmente se debe encargar del tema. Y yo espero que algún día, como está sucediendo ahora con la parapsicología, pues la comunidad científica se haga cargo de lo que nosotros ahora estamos llevando adelante con mayor o menor acierto, ¿no? Hay un alto porcentaje de personas que no creen, como hemos visto en la encuesta, pero es normal, es decir, las nuevas generaciones de muchachos y de niños, para ellos la cosa está bastante clara. Yo creo que es un problema cíclico, un problema de generación, un problema de apertura de mente. Una cuestión más, cuando menos. Hoy es Jueves Santo y hemos aludido al principio al Caballo de Troya, un libro en el que se nos relata cómo científicos de la NASA pudieron, tal noche como la de hoy, en el año 30 de nuestra era, asistir a la última cena. ¿Eso científicamente es demostrable? No, en absoluto. Lo que ocurre es que yo creo que la sociedad se está concienciando de que los militares, en especial los militares de todo el mundo, nos ocultan muchas más cosas a nivel experimental de lo que nos imaginamos. Y entonces hay cantidad de experiencias de las que apenas tenemos noticia y de otras no tenemos ninguna. Esa es la clave, creo yo, del problema. Es decir, el día que los archivos se puedan abrir, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Es decir, por ahí corre un rumor, por ejemplo, de que el proyecto Apolo se terminó bruscamente, no porque se hubiera acabado el presupuesto, sino porque se produjo un bombardeo de una de las zonas de la Luna, a propósito por los propios norteamericanos. Esto no se ha dicho nada, no se sabe nada, sin embargo, por las fuentes que yo tengo, podría ser cierto.
Es decir, nos están ocultando la mayor parte de las experiencias y de los problemas que suceden y que están realizando en el mundo, pero vamos, desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Comandante Lorenzo Torres, ¿se cuenta todo lo que se ve por parte de los pilotos? No. ¿Por qué? Pues puede ser por miedo al ridículo, porque como ya decimos, esto es una cosa que todavía no ha profundizado mucho en la humanidad. Por lo que decía Juanjo Benítez, que hay mucho misterio, mucha ocultación de documentación, y esto pues está muy encubierto. Pero yo conozco muchos compañeros que han visto muchísimos objetos extraños, como hemos dicho antes, y lo ocultan, no quieren comunicarlo a nadie por lo que comento. Pero ustedes lo hablan habitualmente cuando alguien ve algo Muchísimo, raro, se lo sí, cuenta. sí. Es tema de conversación normal entre los Sí, lo hablamos. Que lo que decía yo antes, que es un problema de que no, ni nosotros podemos comunicarnos con ellos, ni ellos con nosotros. Entonces, claro, pues no tenemos la constancia de que es aquello, o sea, no sabemos con certeza qué es lo que estamos viendo, porque sabemos que es o una nave espacial o un objeto extraño no identificado, pero que se desplaza a una velocidad impresionante, fuera de la tecnología que nosotros conocemos, y eso es evidente, lo estamos viendo ahí, pero no tenemos más alcance para, por ejemplo, comunicarse con estos seres extraños. Como yo decía antes, por ejemplo, en el planeta Tierra tenemos también un problema de comunicación. Por ejemplo, nosotros somos incapaces de comunicarnos con las hormigas, y sabemos cómo se reproducen, cómo comen, dónde viven, pero ¿quién me dice a mí que alguien del planeta Tierra que se ha comunicado con las hormigas? Pues esto es un problema que deben de tener ellos con nosotros, que no son capaces de comunicarse, y es evidente que están ahí. Una cuestión, Próspero, ¿usted tiene miedo de que vuelvan de nuevo y se la lleven? No, en absoluto. Nunca se lo ha planteado. Siempre mostraron un gran respeto. Todavía abiertos, como muchos otros, como por ejemplo el de Rafael Gámez Muñoz. Ustedes quizá la recuerden, un joven de 28 años, mostrábamos su fotografía hace unas semanas aquí en quién sabe dónde. Desaparecía el 9 de febrero pasado, aquí en España, en Barcelona concretamente, y desde el momento en que mostramos su fotografía en televisión española, él mismo se ha puesto en